Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es un podcast NBA, el programa de los que echan de menos a Akira Toriyama. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña, como siempre, Javier R. Rodríguez. Buenas tardes, Javier. Hoy toca día grande en el podcast porque venimos, yo te diría, al menos yo, vengo con ánimo de ofender. Sí, a ver, no tanto como en el siguiente que hagamos, pero sí. Este va a ser muy de ofender. Este mola más porque es de más de ofender a boomers, el siguiente es más de ofender a la generación Z, pero con más ganas. Pero sí, este se afronta con muchas ganas e intenciones. Le tenemos muchas ganas a los boomers, ¿eh? Igual es porque llevamos mucho tiempo ya en internet y estamos cansados de discutir contra nuestros respectivos padres, pero el tema nos viene hoy al pelo, porque hoy venimos a hablar, como decíamos en anteriores episodios, nuestra serie histórica, en retrospectiva, década a década de la NBA. Y hoy le toca a los años 80, que ya venimos avisando, al menos en mi caso, que no es mi favorita, no llega al nivel de los años 90, pero es calentita. Tampoco es mi favorita, sí hay ganas a los boomers, pero bueno, hay que tener cariño a esa gente. Se pasaron su infancia respirando plomo de los coches, pues alguna secuela tenía que tener. Y sí, a ver, los 80 a mí como década me gustan. Es de las... Vamos, de las que más no, es la que más he visitado. Ya no se han hecho discos de música tan buenos desde entonces. No, ¿vas a decir? No, a mí me gusta, en el sentido de que es la que más he visitado, por las que no he visto en directo. Pero de nuevo, como pasa con muchas cosas, no me disgusta la década, me disgusta su público. Sí, la nostalgia es el peor acompañante de toda persona. Y especialmente con los 80, porque lo decía antes de empezar a grabar, mucha gente no sé si sabe que había más equipos que los Lakers y los Celtics. Ya, igual no lo sabían, ¿eh? Pero existían más equipos. Sí, a ver, tienes un pequeño nicho de gente que sabe que existieron los Pistons, pero claro, tiene el inconveniente de que la gente que piensa que existieron los Pistons, bueno, que sabe que existieron los Pistons, piensa que es lo que existieron ellos y donde jugaba Michael Jordan. Y luego, claro, tenemos los fans de ¿cómo se llama? De los Chicago Bulls, que saben que existieron los 80, saben que había gente ahí, pero bueno, lo toman como una especie de precuela, no cuenta demasiado. Sí, como los años 2000 para los fans de los Miami Heat. Sí, tal cual, en plan la NBA se inventó con el cambio de siglo. Sí, bueno, una cosa antes importante de arrancar y es comentaros que hemos abierto nuestro canal de YouTube del podcast, donde poco a poco vamos a ir subiendo cositas. No van a estar todavía los episodios íntegros en YouTube, porque eso lo reservamos para un momento concreto de la temporada donde solamente nos dedicaremos a subir las cosas ahí en YouTube, no íntegro, pero sí complementario. Y os emplazamos a que os suscribáis y estéis pendientes, simplemente para ir haciendo bulto y cogiendo sitio para lo que venga a final de temporada. Así que ya, sin más dilación, en este 22º episodio de Esto no es un podcast NBA, continuamos con nuestra particular retrospectiva histórica de la liga. Hoy le llega el turno a los años 80. Era de luces, pero con más sombras de lo que muchos creen. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! 1980 marca el inicio de la NBA moderna. El éxito de los Lakers, impulsado por una cara joven y reconocible como Magic Johnson, junto al mejor jugador del mundo, Kareem Abdul-Jabbar, es visto como el principio de todo. Sin embargo, esta es una visión en retrospectiva histórica, una que no se ajusta a la realidad que se vivió en ese momento concreto. El renacimiento, o mejor dicho, surgimiento de la NBA tal y como la conocemos, vendría más tarde, pero en el primer lustro de esta década se pondrían las bases del cambio. Un cambio fruto de la visión de un hombre, David Stern, de una mejora en el nivel de juego, del surgimiento de rivalidades puras y de un nuevo modelo de negocio, la disneyización de la NBA. Los 80 son vistos como un momento de explosión, de ruptura, de éxito. La realidad, como vamos a explicar hoy, fue algo diferente. Javi, como siempre para abrir, ¿qué opinión tienes de los años 80 en la NBA?
Ah, vale, pensé que de los 80 en general. No. Porque no. En general, pues me parece la década más horripilante desde un punto de vista estético que ha existido jamás. Algo que es trasladable a la NBA. ¿Peor que los 90? Sí. Bueno, pues en los 90 ya, por ejemplo, no existían tanto los cardados. O sea, Ah, perdón, que me había perdido. Pensaba que me estabas hablando de nivel de juego NBA. No. Ostras, no, no lo veo tan mal. No lo veo tan mal a nivel de estético los años 80. Si me quitas 3 o 4 cosas, no están tan mal. Yo solo recuerdo, vamos, mi imagen en la cabeza de los 80. Solo recuerdo, porque claro, yo viví nací en el 90, nací en los años clavado, 80. yo me libré por los pelos. Y O sea, tú tienes la misma edad que Ricky Rubio. sí, básicamente. Somos una generación que hemos aprovechado todo nuestro máximo potencial. Está ahí Ricky Rubio, está Bojan Krikic, está Jaime Alguersuari, cracks que hemos explotado todo nuestro talento. Y sí, a ver, la imagen que tengo es horrible, es pelo cardado y hombreras, y de ahí se traslada todo lo demás. Pero bueno, incluso en la NBA, desde el punto de vista estético, esos pantalones no tienen perdón de Dios. No hay nada salvable de... Los pantalones bombacho, ¿verdad? Los pantalones bombacho posteriores me gustan más, pero es que los pantalones de 2 centímetros por debajo de la huevada me parece una cosa que había que superar. Y de hecho, encima otra cosa que agradezco mucho, y es que se me entienda con cuidado, el EPO nos hizo un favor. Porque, a ver, cuando se ve tanto físico, que ese físico esté bien, pues mira, ahí el EPO nos echó una mano, porque lo de los 80 es una cosa de ver. Los años 60 son una cosa de ver porque, y lo trataremos en profundidad en este episodio, uno de nuestros temas recurrentes en este programa, que son los estupefacientes, que son el pasarse de la raya con el tema de las drogas, y que la NBA tuvo un problema muy real, muy tangible y sumamente preocupante, que unido a cosas que se habían visto, que ya comentamos en el episodio de los años 70, hacían peligrar la continuidad de la NBA, porque este es un punto crucial, y es, la NBA durante los años 80 hubo varios momentos en los que estuvo a punto de echar el cierre. Hubo muchísimas huelgas que ¿cómo se dice? Se sofocaron antes incluso de que empezaran, o antes de que llegasen a un punto álgido, tema de jugadores, tema de árbitros, que se pasa muy por encima, pero en los años 80 también hubo una disputa laboral, por decirlo así, con los árbitros en la NBA, hasta que firmaron su convenio laboral, y con los jugadores igual, porque en esta época, entre el 83 y el 84, es cuando empieza como tal la agencia libre, lo cual trastoca por completo la dinámica de la NBA. Es un momento en el que cambia por completo la manera en la que se entiende el mercado, porque empieza a existir un mercado de verdad. Sí, en los 80 es cuando tú te preguntas cómo hemos llegado a este punto, en lo que es la NBA actual, yo diría que en el lustro que va del 79 hasta el 84 es donde se define todo lo que es la NBA como la conocemos hoy día, desde un punto de vista comercial, como deportivo, como de donde lo quieras abordar, es cuando empieza la NBA. Por quitárnoslo de encima, y ya que es un poco como acabamos el anterior serial, el de los años 70, vamos a empezar a hablar de la droga. Porque suena siempre un poco a meme, pero no, porque más allá de la imagen que se tenga o las bromas que hagamos de los años 80, la cocaína es un factor importantísimo. Está el neoliberalismo y la cocaína como grandes dominadores de la década. Y en la NBA pasa una cosa muy curiosa, porque en el imaginario colectivo de lo que es el estadounidense medio de la época, parecía que solo se drogaban en la NBA. O sea, Hollywood estaba hasta las cejas de cocaína, Wall Street estaba ultra hasta las cejas de cocaína, todos los deportes lo estaban, pero la NBA tiene una cosa que es que tú cuando ves al actor, le ves, pues después de darle un par de sopapos en la cara y un poquitín de agua fría. En la NBA les ves directamente. Y encima es un deporte que si tú miras como es una retransmisión deportiva de baloncesto, tienes muchos más primeros planos que en cualquier otro deporte. Para empezar, son menos deportistas a los que enfocar. En el fútbol americano, por supuesto, tienen cascos. En el fútbol no es tan importante la acción, está mucho más lejos de las caras, mientras que en el baloncesto... El béisbol no es un deporte. Exacto. Y en el baloncesto, encima de eso, es que parece una tontería, pero la acción está mucho más cerca de la parte del tren superior que del inferior. Con lo cual, parecía como que de repente toda la droga de que se consume, es lo que dijo Robert de Extremoduro, dice, como yo soy el único que dice que consume, pues la consumo yo toda la de España. Pues con la NBA parecía algo parecido. Todo el mundo se está poniendo hasta las cejas en los 80, pero como la NBA, aparte de que de nuevo era una liga más pequeña, no tiene tanto control de PR como pueden tener cualquier otro tipo de liga o industria, pues se era más evidente. Por hacernos una idea, en el 81 el LA Times publicó un artículo, un reportaje de investigación, mejor dicho,
Sí, el mítico, que Correcto. lo mencionamos en el anterior. En el que se aborda esta problemática y ahí en el general manager de los Atlanta Hawks, Stan Haslem, si no me equivoco, estima que hasta el 75% de la liga consume de algún tipo de sustancia estupefaciente, en concreto la cocaína. Lo cual, si lo contextualizamos un poco, no es una cifra extremadamente rocambolesca si pensamos que son jugadores o personas entre los 20 y los 35 años de edad, de un espectro social muy concreto, que son gente con mucho dinero, que no sigue unos calendarios de trabajo muy normales y que está en constante exposición mediática, por decirlo de alguna manera. Y si englobamos ahí otras drogas como el alcohol, un 75% me parecen unos números bastante lógicos. Sí. Más que lógico, Y que esperable. nadie debería sorprenderse. Sí. Claro, y que nadie debería sorprenderse porque a día de hoy ya no es tan extendido ese tipo de conductas, porque afortunadamente los profesionales son profesionales de los pies a la cabeza. Pero sigue existiendo un amplio número de jugadores profesionales en la NBA y en todo tipo de ligas que les gusta salir de fiesta como cualquier persona de entre 20 y 35 años. Bueno, y que tampoco nos quede tan lejos. Adrian Mutu, mítico delantero de la Fiorentina y del Chelsea, dio un positivo por Ostras. cocaína en el 2006. Leyenda del Pro Evolution Soccer 6, por cierto. Pero sí, encima, lo que no, como no hay tanto control, sobre todo a nivel mediático, no tienes las famosas figuras de los solucionadores, que son los que se encargan de limpiar la escena crimen después, pues es una década en la que hay mucho escándalo y muy sonado. En plan, tenemos el ejemplo claro de Spencer Haywood, que literalmente se desmaya en un entrenamiento, que otro día, Marvin Barnes. Correcto, años después reconoce que salió tan colocado en el entrenamiento y tan cabreado por una sanción que le puso su entrenador que contrató a gente de la mafia para liquidarlo. Lo tienes al caso, como también Efectivamente. tienes, y luego el que quizás es el caso más sonado, que es el que aquí es lo que quiero enlazar, que no solo es culpa de los jugadores, sino también cómo los equipos lo trataban. Porque tenemos el famoso caso de Eddie Johnson en los Atlanta Hawks, que en menos de un año roba un Porsche a un vendedor de coches, le detienen por posesión de armas, le detienen por posesión de cocaína, y ya como no está contento con todo eso, allana un piso en una escapada en la que su camello le estaba disparando. Mira, hablas de Eddie Fast Johnson, y un amigo suyo que falleció antes que él fue Terry Forlow, que no entra, digamos, en la época de los años 80, porque justo fallece en el año 79, ahora mismo estoy dudando si es en diciembre o es en enero, ahora me bailan las fechas, pero es considerada la primera víctima de la droga en la NBA porque estampa su Mercedes contra un poste de electricidad después de ir hasta las cejas de una fiesta. Que es un poco de lo que venía mucho de la mano de esa situación, porque estaba completamente normalizado. Y mientras tú rindieses, no había ningún tipo de problema. Y esa es la cuestión. Y es que justo al poco tiempo de pasar lo que comentabas, también tenemos el caso de Richard Pryor, que se mete fuego porque se pega otro accidente de coche yendo hasta las narices. Y claro, Richard Pryor, que no tiene nada que ver con la NBA. sí. No, pero bueno, me refiero que para ejemplificar que no es algo que pase solo en la NBA. Lo que pasa en la NBA se hacía mucho más mediático. Y claro, el problema de las franquicias es que su actitud era, uno, mirar hacia el otro lado mientras rindiesen en la cancha, y dos, cuando el escándalo fuese muy grande o bajase el rendimiento del jugador, se le cortaba, o como en el caso directamente de Eddie Johnson, le ingresan en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad. Ni siquiera Claro, no te doy ningún tipo de apoyo, tú rinde y luego te corto y adiós. Este es el punto fundamental de la década y es lo que marca la diferencia respecto a otros momentos, y es que aquí la drogadicción no era vista como una enfermedad, sino como un problema individual, ni siquiera como un problema social. La NBA lo ataja relativamente pronto, aunque podemos considerar que es un poco tarde y de aquellas maneras. En 1983, en septiembre, Larry O'Brien, por medio de David Stern, anuncia un primer plan contra las drogas. Y lo hace de la siguiente manera, diciendo como una declaración como institucional en el Hotel Plaza. El mensaje que estamos enviando hoy es claro, decía Larry O'Brien: las drogas y la NBA no pueden encajar. Este pacto se iniciaba, era como un primer paso, por el cual recogía tres escenarios posibles. Si un jugador se presenta voluntariamente con un problema de drogas, su equipo pagará su programa de rehabilitación y no habrá pérdida de salario. Ese sería el mejor escenario.
Número 2. Si se le realiza un segundo test antidrogas al reportarse indicios de consumo, una vez más, ese jugador será suspendido sin paga y volverá a ingresar en un programa de rehabilitación contra la drogadicción. Y el tercer caso, que este era el más sangrante y que ha trascendido mucho por casos como el de Mitchell Ray Richardson, en el caso de que reincidiese en el consumo de drogas y hubiese prueba de ellos, sería expulsado de la liga de por vida, aunque podría apelar tras 2 temporadas bajo la aprobación del comisionado y el sindicato. Este fue el caso de muchos otros jugadores, como Spencer Haywood, como decía Mitchell Ray Richardson, me empeño con Robinson, que se les pilló, se les ingresó en un centro de rehabilitación o en un programa antidrogas y o bien no fueron capaces de recuperarse o bien no quisieron o no les interesó. Y esto es lo que quiero decir. El programa antidrogas de la NBA al inicio no estaba pensado para atajar el problema de las drogas, que es lo que expliqué en mi libro. Estaba pensado para que controlar la situación a nivel de imagen pública y que la clase media no salpicase la clase alta, porque vamos a tenerlo claro, por mucho que jugadores de segundo o tercer nivel se drogasen y fuesen castigados por ello, Kareem Abdul-Jabbar seguía consumiendo marihuana, otros jugadores seguían consumiendo otros tipos de droga como George Gervin, y ya ni hablar de las fiestas que se podía pegar Magic Johnson y compañía en los Lakers. Eso seguía existiendo. Lo que pasa es que se atajó el problema de la clase media, que es el fundamental. Cuando tú tienes muchos pequeños escándalos, generas un clima mediático, y eso es el momento en el que está la situación en la que estaba en la NBA, de que no era capaz de controlar su propia imagen pública, y eso es lo que marca, o lo que parte por la mitad, la década de los años 80. Cuando se controla eso, ya el resto de cuestiones son secundarias. Porque claro, es una cosa que aquí se ha repetido mucho, y es que lo importante de todo esto es vender el muñeco. Y venimos de los años 70, donde nadie seguía la NBA por cuestiones que ya expusimos en ese episodio, y ahora se firma un nuevo contrato con la CBS y llega la que es la figura más importante de la NBA, que alguien de este país explicó y desarrolló perfectamente en un libro publicado hace un par de años. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Dios, Patria, Rey. Ah, ¿sí? Sí. No me sonaba. Sí, está bastante bien, échale un ojo. Es casi tan larga la bibliografía como el libro, pero lo cual muestra un esfuerzo del autor. Pero sí, muchos de esos artículos ya se han perdido en el tiempo gracias a la magia de Internet. Pero bueno, otra de las cuestiones que hay que decir respecto a la década de los años 80 es la imagen pública relativa a las peleas. Porque si te acuerdas en el anterior episodio de los años 70 hablábamos de que había pues peleas cada 2x3, el mítico puñetazo a Rudy Tomjanovich, Kermit Washington. Y hubo un punto, y esto lo sabe muy poca gente, que la NBA, en noviembre de 1980, tiene una audiencia en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, que sería una de las dos congresos, no, uno de los dos escenarios legislativos más importantes del sistema político estadounidense. Y ahí el comisionado adjunto, que era en ese momento Seymour Gurdine, acude a una especie de subcomité del crimen para tratar el tema de la violencia en la NBA junto al resto de ligas. Y ahí Gurdine expuso la visión de la liga y los puntos que iban a aplicar para limitar los problemas que tenían en ese momento, que era de constantes peleas o constantes rifirrafes o un clima de violencia que no era positivo, como siempre, para vender el muñeco. Que parece que sea un problema en los años 70, pero es que esto siguió en el primer lustro de los años 80 porque el juego era hiperfísico. O sea, muchas veces cuando hablamos de violencia nos viene lo de Kermit Washington, pero aquí hay que hablar del señor Kurt Rambis siendo agarrado por el cuello por cierto jugador de verde. Bueno, eso fue una agresión del cuello de Kurt Rambis al pobre Kevin McHale. No pienso entrar a discutir eso porque las imágenes se ve perfectamente que la culpa es totalmente de Rambis. Pero sí, es Pensaba que no lo estabas diciendo de manera irónica. No, lo estoy diciéndolo de manera completamente Yo estaba irónica. flipando. La pegó un ostión como un campano. Pero sí, es que hay que entender la situación, porque ahora lo vemos todo muy bonito y como que esto ha sido así toda la vida. Señores, en el 79 esto se emitía en diferido, la imagen que se tenía era de un deporte mal practicado, porque estaba practicándose de una manera que el público entendía como muy egoísta, no es el baloncesto que le enseñan a ellos en los colegios. Los blancos. Claro, los blancos. Plagado de afroamericanos, violento y lleno de drogadictos. Intenta tú vender eso.
Es que intenta tú vender Es que eso imposible. al público. No, es literalmente que- imposible. O sea, para que te hagas una idea, perdona, sobre el tema de vender el muñeco. En el año 82-83, la CBS llegó a tal punto, que era la poseedora principal de los derechos de televisión, que redujeron la programación de encuentros televisados a nivel nacional, que tú enchufabas la tele y lo ponías, de 18 partidos en toda la temporada, que ya es un número bastante reducido, a tan solo 4. En toda una temporada, imagínate, 4 partidos en abierto. Estamos hablando del 0,02% de un global de casi 2.000 partidos de fase regular. O sea, es la nada absoluta. Seguro que te echan más partidos de cricket que de NBA en ese momento. De snooker, seguro. Y claro, aquí es... Interesantísimo, ¿eh? A mí el snooker me gustaba mucho de joven, ¿eh? También porque no tenía internet. Como se te- No había llegado internet Porque has todavía a vivido casa. en Inglaterra, ¿no? No, porque no había llegado internet a mi casa todavía. Te estoy hablando cuando yo tenía 12 años. Y claro, no teníamos internet, pero estaba Eurosport ha hecho el mucho daño. Digital Plus. Y claro, las tardes de snooker gloriosas. Pero sí, volviendo a un poquitillo al tema, es hasta que la CBS no firma ese contrato famoso de los 94 millones por 4 años, que es cuando encima empieza a hacer las cosas lo que entendemos como bien. Tienen mucha suerte porque, por no entrar en lo que vamos a hablar luego, le cae Dios del cielo en cuanto a narrativas, en cuanto a jugadores, en cuanto a producto Sí. en general. Pero sí que con la llegada de David Stern se empiezan a marcar muy claras las líneas de no solo ahora, ¿por qué tienes que confiar en mí? Sino que te voy a hacer un plan a X años vista de por qué esto te va a ser rentable. Porque a día de... Si venden lo que tenían en el momento que se firma el contrato, nadie lo firma. Porque el producto que tenías era malo para el público general. Era muy malo. Lo que hace muy bien Stern, y no sé de dónde sacan la confianza en él, porque como bien cuenta este hombre en su libro, se podría decir que todas las batallas que había peleado hasta ese momento Stern casi que las había perdido. Le compran el plan. Sí, se había perdido todas. Sí, sin embargo, le compran Claro. este plan. Y mira, te voy a hacer un plan literalmente de saneamiento de la liga y de su imagen para que tú pongas los recursos, que luego la CBS lo hace, todo hay que decirlo, para que tú pongas los recursos para explotarlo. O sea, es que antes incluso de entrar a ser comisionado como tal a jefe supremo de la NBA, David Stern consigue invertir, decías, $500,000 para una campaña de marketing y poder aumentar el número de trabajadores, porque en ese momento la NBA, o sea, parece ridículo, pero funcionaba con 5 personas contratadas. Una de ellas siendo el comisionado, que es, digamos, como el jefe que simplemente tiene que decir ok a todo, que en realidad no sirve para mucho más, pero se pasa prácticamente de la noche a la mañana a tener a duplicar el número de empleados, que parece una chorrada, pero eso permite estratificar muchísimo mejor el trabajo, generar responsabilidades nuevas y llegar mucho más lejos. Ahora, en el segundo lustro, es cuando se empiezan a aplicar las ideas de calendario diferente, aumentar la presencia de personas o personalidades en las retransmisiones, que se convierta en un espectáculo, que exista un concepto tan estúpido como, oye, tenemos un All-Star, ¿por qué no hacemos un evento de 3 días? ¿Por qué no aumentamos tanto la concentración del turismo en esa zona como el potencial de aumentar los patrocinios? Y esto viene a la mano de un paso muy importante, que es que la televisión deja de ser algo única y exclusivamente que tú enchufas la tele y tienes lo que quieres, a aparecer el cable. En esta época, a principios de los años 80, emerge ESPN, que a mitad del 85-86 creo que es, se fusiona con la ABC. Y después tienes a USA Network, que era la primera gran conglomerado de cable dentro de Estados Unidos. Esos puntos son imprescindibles, porque luego te permite generar VHS y conquistar a los críos con los highlights. Ahí es donde nacen los highlights. Sí, es que si antes hemos comentado que este lustro es quizás el más definitorio de la historia de la NBA, en mi opinión, y a ver si estás aquí de acuerdo, para mí 1984 siempre será el año más importante en la historia de la liga. Porque este 1984 es cuando ya con el contrato ya firmado y hecho bien con la CBS, que de nuevo empieza a hacer muchas cosas bien, mete la mítica introducción antes de los partidos, que parece que estas son tonterías, pero cuando piensas que un sonido es una tontería, yo te digo a la Champions y ¿qué te viene a la cabeza? Empieza a meter grafismos en los partidos, digamos, grafismos digitales de la época en directo, pero sobre todo en 1984 es cuando, para empezar,
se produce la culminación de la narrativa que se venía arrastrando en el baloncesto desde hace 5 años, que es la rivalidad entre Larry Bird y Magic Johnson, y es la primera vez en el 84 cuando llegan esas finales a partirse la cara entre los dos. Son unas finales del copón, imposibles a día de hoy, porque tienes 8 Hall of Fames encima de la pista, pero es que no contento con tener esas finales, que es la culminación definitiva de esta rivalidad, tienes un mismo draft ese verano que es en el que llega Michael Jordan a la liga, y ya para acabar de cubrir a todo... Y Hakeem Olajuwon, que es el sí. tío más importante en ese momento, o sea... Sí, no, pero te estás resaltando la figura de Jordan, porque Jordan no era el mediático, hay que recordarlo, el mediático era Hakeem, nadie discutía que iba a ser el número 1 Hakeem, porque por razones más que evidentes. Pero claro, como siempre decimos, no hay que elegir pivots en el número 1 del draft, para que no te... aunque en este caso es la excepción que confirma la regla. Y de nuevo hay que elegir por talento, porque por mucho que tengas un escolta, igual viene uno que es algo mejor. Pero bueno, esos son consejos para otro día. Pero es que encima de eso, tienes las finales soñadas. No puedes soñar con las finales mejores que esas, no solo en ese contexto, sino en cualquier otro. Tienes un draft mucho más que interesante. Has tenido en meses atrás el primer All-Star, en plan lo que has comentado tú anteriormente. Y encima es que cuando ya es para certificar el crecimiento de la liga es cuando se empiezan a firmar ya los contratos tochos de zapatillas. Ese mismo verano es cuando Magic y Bird firman el famoso contrato con Converse, pero también es cuando firma el aún más famoso contrato Michael Jordan con Nike, que hasta han hecho una película hace un par de años. Y para que te hagas una idea del crecimiento... Bastante buena, ¿eh? A mí me gustó mucho. No sé si la viste, pero bastante buena. O sea, dentro de lo que... Iba con expectativas -5 por Ben Affleck y dije, oye, pues ¿Pero qué dices? para un sábado por la tarde estaba entretenido. Tarao, pero si Ben Affleck como director es Cristo. Yo es que no lo aguanto, tío. Me quedé... O sea, siempre que hablan de Ben Affleck me acuerdo del sketch de Padre de Familia de Ben Affleck y Matt Damon creando un guión. Sí. No. Yo Ben Affleck no soy muy fan de Ben Affleck. como actor me exactamente igual, pero como director y guionista tiene joyitas. ¿Cómo se llama la de que se van? La de Argo es, ¿no? Que es, sí, Argo es un película. Ah, sí, esa está bastante guay. Y la de Air está muy bien. Bueno, dicho esto, firman el contrato. Air está muy bien. Sí. firman los contratos y para que te hagas una idea de en qué momento se encuentra el baloncesto, decimos que 5 años antes está muerto. A finales del año 84 sacan un artículo en el New York Times en el que se habla de cómo las audiencias de todos los deportes en Estados Unidos han bajado ese año, menos el baloncesto. Es una década en la que el consumo deportivo está entrando no tanto en recesión, pero sino que con la llegada del cable no es tan accesible ya tampoco para todos, y la única liga de las grandes ligas americanas que consigue no solo mantenerse sino crecer es la NBA. Y ahí, y no lo has mencionado, pero es que esas finales se van a 7 partidos, que tiene incluso su mítica de que David Stern se dice, se supone, se conspira que había favorecido que hubiese habido un 7º partido en detrimento en ese momento de los Celtics, cuando ya sabemos cómo acaba todo eso. Pero bueno, que ese tipo de cuestiones también... Yo estoy convencido de que David Stern es la persona más convencido... conspiranoica de la historia de la NBA. No, eso también, pero estoy convencido de que cuando la gente te habla de los 80 y de la época gloriosa de la madre que lo parió, estoy convencido de que eso es, uno, o gente que nunca ha visto un partido de los 80 entero, o dos, que solo ha visto el 6º y el 7º partido de esas finales. Porque el 6º da para paja. Y el 7º con los pies. Es una maravilla de finales. Es la expresión más desagradable que has dicho en 22 episodios de podcast. Por favor, este es un podcast respetable, moderno. Pido disculpas. Luego lo pones un pitido por encima. Aquí no te salgo. Pero sí. Decía, es que, y lo he comentado un poco antes de pasada, sí. Pero gran parte de dónde nace ese cariño a la NBA es porque, lo hemos hablado 1000 veces, los equipos buenos y los partidos buenos eran muy buenos porque había una concentración de talento que ahora, entre que hay más equipos y que el salary cap lo impide, no vas a ver nunca, porque de nuevo, poner 8 Hall of Fames encima de la pista como se ponen en esas finales... Es imposible, es inviable a día de hoy. O sea, es imposible. O están todos cobrando patatas o es imposible. No, y aún así, muchas veces que pensamos, por ejemplo, las finales de 2010 ya son también imposibles de reproducir a nivel de lo que planteas de los Hall of Famers. Pero hay una cosa que no hemos hablado o no hemos tratado mucho, y es que en esta época surgen como tal la rivalidad Celtics-Lakers.
¿vale? Que lo decías así muy por encima, pero hasta entonces no había rivalidad. Esto es como la mítica frase de Joel Embiid, no hay rivalidad si siempre te patean el culo. La realidad es que los Celtics hasta el año 85 habían perdido año tras año, tras año, tras año contra Boston. Y cambia evidentemente a posteriori, pero sí que es un punto en el que se genera esa verdadera rivalidad Lakers-Celtics que anteriormente no existía porque había una hegemonía total de Boston y absolutamente indiscutible. Sí, tienes... A ver, está muy bien venderla porque eran las finales que se repetían cada año, como bien has traído tu colación, como las semifinales de conferencia entre Celtics y Sixers, pero hasta que no gana uno no es rivalidad, estás pegando de collejas a tu hermano pequeño. Luego, a ver, hay mucha médica en torno a esto y lo entiendo, pero es que tampoco de todo lo que se le pone generalmente en el plato a David Stern, de cosas que ha hecho bien, esta yo creo que es la que menos valor tiene. Yo lo siento mucho, aquí te lo han dado hecho. Tú lo has cogido y lo has metido al microondas. Tienes a los dos jugadores más conocidos, o sin contar a Abdul-Jabbar, evidentemente, Sí, que nadie se de la acuerda historia del baloncesto universitario. Claro, te han traído ya el plato hecho porque encima, recordemos, esas finales entre Magic y Bird sigue siendo el partido más visto de la historia del básquet, es decir, ya lo tenías completamente hecho, pero es que encima tienes la suerte de que te caen no solo uno en cada costa, sino encima te caen en la final, vamos, en el duelo que ya era el más famoso, el más repetido en la historia de tu liga, sino que encima en cuanto a personalidades son diametralmente opuestos. Yo lo siento mucho y reconociendo los méritos a Stern y a la CBS que lo supieron vender, pero coño, es que no ver esto era evidente. O sea, hay cosas en las que dices, nah, era evidente. Es como una estafa de esta típica de que te sale en Twitter y dices, si te estafan con esto, yo lo siento mucho, te lo mereces. Esto es lo contrario. Claro, Es muy difícil. Yo no he visto hacerlo mal. ningún mérito a Javier. No he visto ningún mérito a Javier Tebas por venderte bien el Messi Cristiano con el Madrid y el Barça. En plan, si lo tienes encima de la mesa, Se vende solo. ¿Qué vas a hacer? Claro. Y Lo raro sería hacerlo mal. Exacto. Y encima, no es importante solo que es cuando empieza la rivalidad, porque yo aquí estoy. No sé hasta qué punto estás de acuerdo conmigo. No solo es que se acaba la rivalidad, encima es que se acaba en un punto raro, porque de todas las finales yo estoy bastante convencido de que, salvo en el año 86, y aquí estoy contando en las finales de los 60 y los 70 también, creo que salvo en el año 86 Boston tenía peor equipo. Hombre, cabrón. Sí, lo siento. En el 84 no. Yo creo que sí. Eran... No, lo siento, pero no. O sea, este no es el podcast para decir sobre el Boston y Lakers, pero en el 84 teníais mejor equipo y se decide por una cuestión de experiencia y de un poquito de picardía. No, de picardía, de que se hace mierda encima Magic Johnson. Porque... Básicamente, pues ya está. Pues entonces eso es tener mejor equipo, no tener mejores jugadores. No, yo Esa te hablo es la mejor clave equipo, para mí. perdón, lo retiro. Tenía mejor plantilla Lakers. Vale. Es a lo que sí, te bueno, voy. pero los Lakers siempre han tenido mejor plantilla, pero ahora mismo tienen mejor plantilla los Lakers que cualquier otro equipo de la NBA. Otra cosa es que tú no lo sepas. Vale, eso. Pero bueno. Esto me viene muy bien para el siguiente punto que tenemos en el guión, que es que los años 80, es la etapa favorita de los boomers. Y me gustaría hablar de por qué los años 80 están absolutamente sobrevalorados una vez que sales del duopolio Celtics-Lakers. Porque nadie se va a atrever a poner en valor a los Milwaukee Bucks de Sidney Moncrief. Nadie va a venir a decir, madre mía, los Knicks del año 86. Nadie se acuerda de que los Rockets llegaron a 2 finales. Una de ellas con un tío de apenas 3 temporadas llamado Hakeem Olajuwon. Y por eso me parece que es una década absolutamente sobrevalorada porque está monopolizada por completo por ese duopolio Boston-Lakers, donde a veces en las conversaciones se meten los Sixers, se meten los Rockets, se meten los Pistons, que francamente nadie se acuerda de ellos de los años 80 y son el tercer equipo que más anillos gana en esa etapa y es como dice Gonzalo muchas veces, es el equipo que abre y cierra una etapa. Sí. A ver, entiendo lo que dices y por qué lo dices. También quiero enfadar a la gente mayor. Sí, entiendo. Que nos esté escuchando. Yo estoy en parte de acuerdo contigo porque, de nuevo, en cuanto a juego y muchas cosas lo siento mucho, pero es infumable.
Pero, y fíjate que ahora está la liga desbalanceada, lo que es, sobre todo a final de la década, no tanto al principio, pero el de finales de los 80, yo creo que es de las cosas más disfrutonas que pueda haber. No en cuanto a juego, porque es que de nuevo, más allá de Celtics y Lakers, que encima es que otra cosa que queremos en la realidad, es que se juntaban dos señores equipos en cuanto a pase de balón y manera de entender el juego. Porque tienes el mejor contraataque que se había visto hasta el momento contra quizás el que es el mejor ataque a media pista que se había visto también hasta el momento. Pero es que lo que es el a finales de los 80 es una auténtica barbaridad. Por eso yo creo que hay tanta mística en... El nivel es tremendo. Hay tanta mística en torno a ello, porque la gente parece olvidarse que los Lakers, la máxima competencia que tienen era prácticamente los Rockets y deja de contar. Pero el era una carnicería. Y los Blazers cuando les apetecía. Claro, pero es que encima tienes... Claro. Tienes muchas narrativas ahí conjuntas. Tienes los Celtics todopoderosos, tienes el inicio de Jordan, tienes el que sí que sí no de todos los años de Filadelfia, tienes los Pistons con su Bad Boys, que básicamente vamos a partir la cara a los niños bonitos que llevan aquí 10 años haciendo apoderándose de la liga. Yo creo que está muy sobrevalorada en ciertos aspectos, pero creo que esto es a causa sobre todo de las narrativas. Y es que las narrativas no solo eran muy poderosas, sino que eran muy buenas. Porque, y esto lo he dicho en alguna otra ocasión, es una de las últimas épocas, junto a los años 90, donde la televisión tiene fuerza para instalar cosas en la imagen o en la mente de la gente. O sea, porque como no existía otra alternativa, a día de hoy hay millones de maneras de construir relato, de construir guiones, de establecer ideas en la agenda. Antes no. Antes, y nos referimos sobre todo a Estados Unidos, porque en España directamente estábamos en las cavernas todavía a nivel de cobertura NBA, pero en Estados Unidos existía esa fuerza todavía de la televisión para construir narrativas cinematográficas. O sea, el propio concepto de narrativa como tal surge ahí, de storytelling. Y para ponerlo un poco, llevarlo a suelo, la NBA ha cambiado un montón. Parece una tontería decir esto, pero nadie se puede plantear que tomando las medias de temporada del 84 y la del 2024 que estamos a día de hoy, teniendo la misma edad de media, 26,4 años, la misma altura, 6,7 pies, que es un poquito menos de 1,96 si no me equivoco, el peso, ahora mismo los jugadores pesan casi 7 kilos más de media, lo cual significa una mejora física tremenda. Lo dijimos en el episodio de la Revolución Ofensiva. Se tiran de media... A ver, que lo tengo aquí, que se me ha ido. Ah, sí, aquí. 8 tiros libres menos a día de hoy por partido que hace 40 años, en 1980. Y al mismo tiempo, el ratio ofensivo es de 115 respecto a 107. O sea, son como dos baloncestos completamente diferentes. Razón por la cual tú puedes decir, como siempre, que el mejor disco de un artista fue el primero. El mejor de Z Tangana es Loves. Bueno, pero la realidad es que el que más se escucha ahora mismo es el madrileño. Y la NBA es mucho mejor a día de hoy que hace 40 años. Yo creo que aquí hay una cosa que es una cosa de la que me gusta hablar mucho y que lo hago muy poco. Así que lo siento porque te vas a comer la turra. Creo que también gran parte del romanticismo que hay en torno a esto es por la forma que tenías de consumirlo todo. Para empezar, y esto es una cosa que voy a discutir con quien sea, el periodismo era mejor a cualquier tipo de nivel. Lo era. De hecho, o sea, no hay discusión, Javier. En España, porque por ejemplo, no hay mucha, y no solo el periodismo, entiéndelo como televisión o radio, sino a nivel libro. Porque en España, por ejemplo, nunca ha habido mucha tradición de los libros deportivos. No voy a entrar en por qué, pero es algo que es así. Sí, por lo que sea. Mientras que en Estados Unidos siempre ha habido mucha tradición de los libros deportivos, e incluso hay libros que han marcado narrativas durante décadas. El famoso de las reglas de Jordan, la mitad de los documentales que habéis visto deportivos a día de hoy por Netflix, HBO, lo que queráis, están basados en casi página por página en libros publicados. David Havelston David Havelston, que es uno de los mejores que ha escrito cualquier palabra en NBA a todos los niveles, tiene un libro brutal sobre los Blazers del Anillo, que es del año 76 el Anillo, y luego te escribe la mejor obra que se ha escrito jamás sobre Michael Jordan, que es Playing for Keeps, que odio a la persona con todo mi corazón que es que lo tradujo a España, que lo puso de título Michael Jordan Air. Fantástico. Un libro que se llama Playing for Keeps. A todo gas. Le falta poner a todo gas. A todo gas, efectivamente. No, pero... Y luego el periodismo es
mejor, pero bueno, entiendo que esto es una opinión, pero sobre todo, y esto me parece una cosa muy importante a la que no le se da suficientes vueltas, el tiempo que tú dedicabas en tu cabeza solo a pensar en ello era mucho mayor. Ahora, con el bombardeo constante que tienes de información, ya sea redes sociales, televisión, lo que te salga las narices, tú piénsalo, yo me acuerdo de aburrirme de pequeño. Yo hace que no me aburro 20 años porque no tienes tiempo para aburrirte. Y claro, tú te veas un partido de los Celtics contra... Y cuando te aburres te sientes mal. Claro, y ahora me veo un partido de los Celtics contra los Lakers, y aparte de que ya me han saturado con la previa, luego lo veo y a los 5 minutos, como ya estoy leyendo 50 opiniones en Twitter, lo que sea, ya es que casi ya ni yo estoy pensando en ello. Estoy consumiendo lo que ha pensado durante 3 segundos otras personas. De aquella no. De aquella igual hasta el siguiente partido tenías 2 meses y tienes tiempo, pues tío, pues le das tu tiempo, vueltas en casa, al día siguiente, no es ya con tu proceso de mental hecho, te lees las distintas columnas que han salido, anda pues 2 minutos que veas en la televisión, y el siguiente partido estaba a 2 meses vista, con lo cual cualquier narrativa que se enlazase, de nuevo, no solo ya es mejor, aunque entiendo que eso es opinable, porque es una opinión que tengo yo, pero sí que tienes mucho más tiempo de madurarlo, con lo cual es mucho más fácil que se asienten en el tiempo cualquier cosa, tanto las narrativas como las polémicas, como lo que quieras. Y yo creo que es una cosa muy importante a la hora de entender, uno, la mística que hay alrededor de esa década, y dos, la comparación con la que se hace ahora, porque la gente es muy de... Bah, esto es una puta mierda. Bueno, igual no le estás dedicando el tiempo y el espacio a pensar en ello como lo estabas haciendo cuando tenías 20 años. Mira, esto lo tratamos, creo que fue en el episodio de la próxima cara de la NBA, y hablábamos sobre lo difícil que es a día de hoy construir imágenes, construir personalidades, y en esta época prácticamente dabas una patada y te salían 10 personalidades irrepetibles. O sea, la figura de Pat Riley es irreproducible a día de hoy en la NBA. Una figura que pone contra las cuerdas cada 2x3 a los árbitros, al otro entrenador del otro equipo, que busca fantasmas donde no los hay. Ahora te sale un Jason Kidd a intentar hacer algo similar y todo el mundo se ríe en su cara, porque no tienes ese aura. ¿En qué otra época has visto que una táctica o un estilo de juego se hable de él durante 20 años? Porque aquí se dio mucha caña en el fútbol, incluso, que es inmenso, con el tiki-taka, pero ya está otra cosa. Ya hemos estado mamando narrativa del triángulo ofensivo 25 años. Pero es que tenías en plan... Y los que nos quedan. Y los que nos quedan, porque tenías libros, tenías artículos, tenías revisiones, tenías un montón de cosas. Y es que lo nuevo, es lo bueno y es lo que lo que más llama la atención de esta década. Es que tienes... Sí. Por ejemplo, lo que te decía, sin irte ya de más allá de la conferencia esta, es que tenías 4 o 5 equipos con una narrativa de la que se sigue hablando 20 años después. Sí, porque son historias que perduran, que perviven. A día de hoy, ¿tú te acuerdas de cuál era la narrativa de los Oklahoma City Thunder en 2020? Yo sí, porque le hicimos un episodio hace 2 días, pero nadie se acuerda. O de los Jazz en el año 2015, nadie se acuerda. Pero evidentemente tú sabes perfectamente y puedes incluso debatir durante 1 hora de por qué los Knicks, bueno, los Knicks en este caso no, pero por qué los Lakers eran el equipo más dominante en el año 87 o en el año 88. Porque perdura esa línea histórica, esa narrativa o esa concepción. Y eso sí que es algo que se ha perdido y que yo creo verdaderamente que es muy difícil de recuperar. Por lo que tú decías, ya no existe la previa. La previa son 2 minutos y, bueno, esta es la situación, esto es cual. Ahora, salvo que sean las finales e incluso en las finales, va todo tan sumamente rápido que no te da tiempo a imaginar, ¿no? Me ha gustado mucho eso que planteabas de pararte a pensar y a darle vueltas a una idea, porque el concepto ya directamente te lo dan mascado. Porque tienes que competir contra tantísimas cosas que es imposible a día de hoy plantearse un escenario de construcción de una idea, de un concepto, más allá de una semana vista. Claro, es que, pero esto lo pasa con todo, porque tú lo sabes mejor que yo porque te has dedicado mucho más tiempo a esto que yo. Pero estoy casi seguro, a ojos ciegas y plenamente convencido de que aquel artículo que más orgulloso estás, de aquella idea de la que más orgulloso estás, no es una idea o un artículo que se te ocurrió en la vorágine de 8 horas de tener que sacarlo adelante. Es la que se te escuchó, es la que se te ocurrió dando un paseo o en la ducha cuando estás haciendo tus putas cosas. Y de repente te viene esa hostia a la cabeza. Y eso es una cosa que a día de hoy no nos pasa. Y no es que nos pase como público, no nos pasa como público ni le pasa al pobre periodista que tiene que estar sacando 50 crónicas al cabo del día y que no le pasa a nadie. Y cuando, de nuevo, lo siento, se pierde un periodismo de mucha más calidad, para empezar, porque estabas mucho mejor remunerado por hacer muchas menos cosas, con lo cual las puedes hacer mejor,
es que se pierde. Y siempre se redes sociales todo rápido. No, pero también hay una labor detrás del que te está vendiendo toda la información que tú vas a consumir, que está mucho menos trabajada y que al estar mucho menos trabajada es mucho menos poderosa. No va a durar 20 años. ¿Qué narrativa? Fíjate que se ha escrito sobre LeBron James. ¿Qué narrativa queda de LeBron James que va a perdurar durante 30 años? Números. Lo que van a quedar es números. Nadie ha escrito una historia interesante sobre él. Mira, pues vamos a volver un poco a Sí, la perdón. tierra, que nos hemos ido como si fuéramos los cerros de Úbeda. No, sí, en realidad está bastante unido con lo que veníamos hablando de la década de los años 80, pero sí que teníamos apuntado que, lo mencionaba antes con el tema de Pat Riley, y tú querías hablar sobre que en los años 80, es el momento en el que llegan los entrenadores como tal. O sea, llega la figura de ese técnico que marca la diferencia, que es capaz de trascender lo que sucede en la cancha, no solo como personalidad, sino como un profesional, como la copa de un pino, porque existe esa figura. Ya no vemos ningún entrenador jugador, como sí que se había visto en otros periodos históricos de la NBA, y que se profesionaliza mucho más esa función porque hay tecnología que permite que tú puedas ponerte a ver un partido después de que haya terminado y lo puedas cortar, lo puedas enseñar, le puedas hacer edición para que los jugadores puedan verlo a través de tus ojos. Y eso eleva muchísimo el nivel competitivo de la NBA. Es en este punto, y esta es la última mención que hago a David Stern, cuando entra a formar parte de la liga, se impone que todos los santos partidos que se jueguen sean emitidos, sean grabados en vídeo, aunque luego en televisión no salgan. ¿Por qué? Lo primero, por una cuestión de controlar tu producto. Lo segundo, para poder controlar tu historia. Y tercero, para que si en un momento concreto un equipo requiere ver el partido que jugaron los Jazz contra los Sonics el 7 de marzo, pueda ir a las oficinas de Nueva Jersey y decir, oye, dame este vídeo, una copia de este vídeo porque quiero verlo. Eso marca la diferencia porque te eleva la capacidad que tienes de controlar tu propio juego. Para entender el peso de los entrenadores, es una cosa en la que quizás no piensas en demasiado, pero es como que está Red Auerbach, que es el primer entrenador que hay en la historia de la liga, y luego no hay absolutamente nadie hasta Pat Riley. ¿De qué otro entrenador Sí, Sí, es un buen No resumen. hay otro entrenador. En el imaginario colectivo no hay otro entrenador. Y no te hablo ya del imaginario colectivo. ¿Qué otro entrenador se te ocurre, en plan, si dices, pues este marcó en la década de los 70 con tal cosa? No se te ocurre. Te vienen, pues a mí, que soy el Celtics. A ver, claro, Claro, nosotros porque estamos tumbados, pero Claro, la no, realidad te es viene otra. pues igual con mucho la imagen de Bill Russell siendo entrenador-jugador, o si eres un poco más friki, o es de los Celtics y dices, pues Tommy Heinsohn me suena que también hizo ahí alguna cosilla. Pero no pasa absolutamente nada. Y es que ya en los 80, es concretamente en el año 81, que esto lo señalaba Bill Simmons en el libro al que hemos mencionado 50.000 millones de veces en este podcast, sobre todo yo. Sí, parece que sea el único libro que te has leído en tu vida junto a Fray Pericos y Borrico. Ojo. No voy a volver a repetir esa rant. Pero sí, de repente en el año 81, como que, ganan los Celtics el anillo y se da mucho valor a la figura del entrenador. Y también es cuando, dices tú, llega toda la tecnología, en plan, sobre todo el VHS, con todas las posibilidades que has comentado tú, y de repente parece que hay una revolución. Y de hecho es cuando empieza quizás la época del sobreentrenamiento. Porque como ya comentamos en otro capítulo, quizás no es tan importante esta figura en la liga. Pero es aquí, es justo... Hay que encontrar un equilibrio entre los dos. Sí. Pasa que vemos el baloncesto actual y pensamos que toda la vida ha sido igual, que en los años 70, después de un tiempo muerto, había una jugada marcada. O que después de o que después de acabar el partido, esa semana tenía una sesión de 3 horas repasando jugadas. No, esto empieza en esta década. Es en esta década cuando empiezan todas estas mierdas. Y es aquí cuando empieza ya incluso la figura del entrenador estrella. Porque hasta entonces era una figura completamente prescindible y que llegamos al extremo de que no podía hacerlo un jugador. La doble función. Sí, y es el punto en el que aparecen varios tipos de entrenador, porque hasta entonces solo tenías el Manu Militari, el tipo que parecía salido de la NCAA, pero como un paso por debajo a nivel de esclavismo, de disposición al esclavismo. Y aquí aparecen pues la figura del entrenador más amigo de los jugadores, el gestor de grupos, el motivador, el flipado, que podía ser... En estas parece que estoy escribiendo todo el rato a Pat Riley. La persona que pasa un poco por debajo, como pueden ser... me he quedado ahora en blanco, no me acuerdo del entrenador de los Celtics, que fue exjugador.
bueno, el entrenador principal bueno, sí, da igual. El caso. Da igual, Javi, da igual. A lo que iba, que aparecen figuras y se produce también un cambio de juego, que es lo que también tú querías hablar en este punto, que marca mucho de lo que se va a vivir o lo que vamos a hablar en futuros episodios que salen en los años 90, con cambios de reglas en la defensa, cambios de reglas en la manera en la que se entiende el baloncesto, porque, como bien decías antes, parece que el baloncesto es siempre igual hasta que llega Steve Nash y descubre que existe una línea de triple y mágicamente aparece Stephen Curry. A este respecto es, aparte de la figura... Sí. Y por el camino, perdón, Kobe Bryant se tira 50 triples. Al cabo de esto, durante los años 70 la figura de entrenador tenías eso, al que venía del ejército prácticamente con esa noción, o el caso opuesto, que siempre me acuerdo. Hay una entrevista maravillosa diré el nombre, que se me dio ahora, a Joe Arlaucas, en la Jot Down, que habla que como él cuando jugaba en los Sacramento Kings y el entrenador era Bill Russell, estaba literalmente dormido en la grada durante los entrenamientos. Y si igual alguien pegaba una piedra al tablero, le despertaba, se chinaba y decía, fuera, se acabó, no hay más entrenamiento que hacer hoy. Y de repente pues ya llegas a una figura también mucho más profesionalizada. Y esto nos lleva al punto en el que, claro, lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es lo principal que puede tocar el entrenador? ¿Qué es lo más reactivo que puedes hacer? Empezar a mejorar las defensas. Y los entrenadores no son tontos. Y dicen, bueno, si este equipo tiene a 2 estrellas y a 3 inservibles, voy a empezar a mandar ayudas, a mandar dobles equipos a por la estrella. Porque siempre es más fácil destruir que construir. Y ese es un punto fundamental que hay que entender y que por eso es tan importante el momento histórico que vemos en la NBA. Porque no es lo normal vivir de construir, es más fácil vivir de destruir. Y encima de una liga que vivía tanto de la pintura, pues los entrenadores empiezan a hacer planes para cerrar la pintura. Y la NBA llega a un punto en el que se mosquea, porque está viendo ya o mucha cerrazón, mucho golpe, mucho problema en la pintura. Están en vez de jugadores que eran míticos, como es el caso de Irving, etcétera, que van directamente a reventar el aro, que es luego lo que te hace vender el VHS, pues están empezando a tirar más de media distancia, haciendo más tiros en suspensión. Y a la NBA no le mola. ¿Y qué hace la NBA cuando algo no le mola? Legisla. Porque esta es una liga de abogados. Porque nunca hay que olvidar que David Stern, antes de ser papa, fue cura. Sí, la liga es cuando empieza a ilegalizar, entre comillas, lo diré. La defensa, sí, la defensa. Exacto, los 2 contra 1, la defensa zonal. Y para poner todo con el objetivo de abrir la pista, ya tienes, pues mira, la primera lucha que se va a repetir ya durante muchas épocas de el entrenador estirando hasta el límite el libro y la NBA encontrándose con un problema cuando no lo puede frenar. Y así que enlazamos esto con el otro gran protagonista de la década, que es el triple. Adelante, porque este es el momento, en el año 1979-80, en el que el triple entra en la NBA. Ya se había probado en la ABA, ya se había probado en la desaparecida ABL, que apareció como una especie de experimento, y en la NBA, aunque de manera muy testimonial, estamos hablando de una media de unos 2 o 3 triples por partido, pero eso ya marca y cambia muchísimo el panorama de juego en la NBA, porque aparece un tiro que antes no existía y que vale 3 puntitos. Sí, y para que nos hagamos una idea de la evolución de este tirito, en el año 1981 la persona que más triples intentó fue Mike Braggs con 169 triples. Y en toda la NBA solo había un jugador que los tirase por encima del 34%, que era Brian Taylor, con un promedio de la liga del 24,5. Por hacer la comparación directa, estoy hablando de 169 tirando al 34% en el año 81. En el año 89, cuando ya está acabando la década, el máximo, la persona que más triples anotó fue Mike Adams con 432. Estamos hablando casi 3 veces más, anotando 158. Estamos diciendo que en el año 89 ya la persona que más triples anotó más de la que más intentó en el año 81. Y ya tenemos aquí el primer caso de tirador del 50% de triples, que fue Steve Kerr. Y por el medio hay que mencionar a que quizás es la persona que en su momento hizo más por la propagación de este tiro, que fue Larry Bird,
que fue muy sonado no solo en plan por la mierda de los concursos de triples que hemos visto 1000 veces y más, sino por una racha que encima es que se escribieron artículos de... Esto igual acaba con el básquet, porque hizo una racha de 10 partidos, que ahora es lo que llamaremos una semana regular de Curry, pues durante 10 partidos anotó 25 de 34 en triples. Madre mía. Y dijeron, coño, es que está tirando 3 por partido y metiendo 2. Ojo que se nos acaba el deporte. Sí, Bueno, espérate sentadico que luego va a venir Isaiah Canan y va a dejar eso en agua de borrajas. Digo, y es una cosa que siempre se pasa un poco por encima, pero esta es, aunque se ha probado antes, literalmente los años 80 es la década del asentamiento como triple. Empezó como algo circense de último recurso para resolver un partido a un arma normal y corriente más de las que tiene cualquier jugador en su arsenal. Mira, para cerrar este bloque, y ya entramos en el punto álgido del programa, que lo tengo delante, en el 79-80, lo decías antes, el promedio de acierto en la liga en triples es del 28%. No es un tiro efectivo. Pero es que en la 89-90, en la que podemos decir que es final cierre de década, ya estamos en el 33,1. Ahí ya es un tiro efectivo. Ese punto ya es en lo que hace que tirar de 3 sea más rentable que tirar de 2. Lo que pasa es que el volumen no es el mismo, los cuadros no están tan preparados, el sistema tal cual, pero ya estamos en un 33% que es como el umbral que marca lo que es o no es. Sí, de hecho lo comentamos antes, que en otros programas, Magel dijo que siempre que fue el mayor arrepentimiento de su carrera, al empezar a tirar triples con 24 años, porque con los datos que has dicho tú de tirar al 30% de 3 ya estás asegurándote un punto por posesión de media. Que es como literalmente tirar un 50% de 2. Y es, de nuevo, estamos diciendo, porque mucha gente como que parece que se extraña. Os estamos comentando que a la vez que llegó el triple casi que llegaron los entrenadores a la NBA. Ahora ya hasta que te llega un analista y te hace los cálculos y las reglas de 3, pues todavía faltan un par de décadas. Y esto nos lleva al punto fundamental sí. Y que llevamos demorando durante todo el episodio, y es la metáfora mítica con la que cerramos el anterior programa histórico de los años 70, que nos salió así sin buscarlo, pero los años 80 podríamos decir que es un poco como la transición española en la NBA, en el que tenemos personalidades tan características como pueda ser nuestro Felipe González, que estoy deseando ver a quién colocas como Felipe González, como Santiago Carrillo y como Fraga, así que por favor, adelante. A ver, yo creo que es indudable que Felipe González tiene que ser David Stern. Yo lo siento mucho, pero no queda otra. Esos 202 escaños del año 82, si no me equivoco, solo pueden ser equiparables al poder que tiene David Stern. Después de haber perdido las primeras elecciones. Claro, es que ¿con quién más puedes comparar sin a Felipe González en esa década? Un tipo que con los años empieza como el bueno de la película y acaba siendo el malo malísimo. Claro, y luego encima que tienes a Felipe González diciendo ahí los rojos que nos comen los rojos, que es un poco los gritos a una nube de David Stern legislando por cómo vestían los jóvenes, que tampoco le gustaba. Claro, pero ese proceso de... Voy a pasar... Sí. ¿Quién es Santiago Carrillo? Porque estaríamos hablando de una figura que viene a cambiarlo todo, que parece que sí, pero luego de repente se acaba montando su propio partido y nadie se acuerda de él. Sí, a Thomas, yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho, pero sí a Thomas. No te voy a decir por qué, sino por el punto ese como de serpiente. Y Dios me libre, porque nadie va a sospechar de mi ideología política, pero a Carrillo no es una persona que le tenga mucho cariño. Porque ya incluso hay una cosa que me molesta mucho. ¿Por qué en el imaginario colectivo queda la imagen de que cuando el golpe de estado del 23F Carrillo se quedó de pies? Porque la imagen no se le ve de pie. Está sentado. Ni sentado. Claro, sí, se le ve raro. Hombre, claro, y a mí ese punto... Claro, pero no, porque él lo defendió durante años. Y yo veo la imagen y digo, esto no es como lo estás vendiendo, amigo Santiago. Y yo lo nuevo, pero para mí Carrillo es sí a Tomás. Porque ese sí a Tomás, Sí. Ese punto de decir, encima, vale, solo alguien que haya militado en algún partido de izquierdas en algún momento de su vida, y no te hablo ya de militar de carne, sino estar en las bases, sabe el nido de serpientes que es eso. Y tú le cuentas a una persona, yo era muy amigo del tío más famoso del mundo, pero cuando dijo que tenía sida, me cogí, le di la espalda y le mandé a tomar por el culo. Eso es algo que puedes ver en cualquier sede, cualquier partido, cualquier tarde. Ostras, es que es muy buena, ¿eh? Así que para mí sí a Thomas es Carrillo. Es muy buena, muy buena. Me gusta mucho esta comparativa de que la transición española bebe mucho del momento de los años 80 en la NBA. Nos queda todavía encontrar quién es nuestro Fraga, es decir, una figura que, bueno, podría ser incluso Kareem Abdul-Jabbar. Por eso de que viene desde... Yo es lo que te iba a decir. Viene desde atrás. Y
aquí, quien da el golpe de estado a lo Tejero serían los Houston Rockets con su tanking del año 83 y 84 para conseguir a Hakeem Olajuwon, que hace que el señor Felipe González acabe en lo alto. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de esta comparativa? A ver. Que Michael Jordan es José María Aznar. Porque los republicanos también compran zapatillas. Pues claro. Los votantes del PSOE también compran en pisos, ¿no? Claro, yo es que decir, es que sí. Es que ¿qué le vas a hacer? Pues mira, trajo un público mayor que es nuestra burbuja inmobiliaria, pero luego ha habido que aguantar todo lo de después. Así que es la única parte que no me gusta esta comparativa. Pues con este cierre, Michael Jordan como José María Aznar, cerramos este 22º episodio de Esto no es un podcast NBA. Ya te diría que este ha sido el cuarto que hacemos el tercero, perdón, de la serie histórica. El siguiente ya lo haremos de cara al mes de abril. Sé que hay muchos a los que no les gusta que paremos nuestra programación para hablar de temas históricos, pero a nosotros nos apetece porque este es nuestro podcast y hablamos de lo que nos apetece. Un saludo, muchas gracias Javi por estar al otro lado. Volveremos la semana que viene con otro episodio bastante interesante, que ya tenemos ya planificado lo que resta de temporada del podcast. Así que de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Un saludo.